Bueno, para esta parte tenemos el origen de las lenguas pidgin y de las lenguas criollas, hipótesis de la monogénesis y de la poligénesis. Para los estudiosos del lenguaje ha surgido siempre el interrogante acerca del origen de las lenguas. Este tema ha sido bastante discutido y repetitivo, al punto que en 1866, la Sociedad Lingüística de París decidió prohibirlo, aludiendo que todas las teorías eran contradictorias entre sí y que jamás se podría llegar a un acuerdo. Así el tema quedó suspendido por casi un siglo. Uno de los problemas que dificultó el estudio de esta temática era la falta de evidencia directa referente al tema. Sin embargo, se conocen dos hipótesis científicas totalmente enfrentadas entre sí que dan cuenta del origen de las lenguas. La hipótesis de la monogénesis, proveniente de la etimología griega mono, que significa único, y génesis, que significa origen. La poligénesis, que hace referencia a varios orígenes del lenguaje o de las lenguas. La monogénesis afirma que en el pasado todas las personas hablaban una sola lengua común y por causas culturales, políticas, religiosas, geográficas, entre otras, la lengua fue cambiando. Mientras que la poligénesis afirma que más o menos de forma simultánea en diferentes lugares surgieron lenguas diversas que pudieron dar origen a unas lenguas madre, las cuales a su vez dieron origen a diferentes idiomas y diferentes dialectos. En esto se basan en términos generales esas dos hipótesis. En cuanto a la monogénesis, esta indica pues un origen único de las lenguas del mundo. Todas las lenguas actuales se pudieron haber formado, según esta teoría, mediante el cambio lingüístico a partir de una primera que se fue diferenciando en lenguas ininteligibles. La hipótesis monogénica siempre ha encontrado mucha discusión, ya que realmente existe poca evidencia a su favor. Uno de los principales argumentos para sostenerla procede de la genética de poblaciones, ya que hay fuertes indicios que sustentan la hipótesis de que la especie humana habría surgido a partir de un reducido grupo humano en África. Sin embargo, el surgimiento de la especie humana no está relacionado por ninguna prueba o teoría sólida con el origen de la lengua y en este caso tampoco con el surgimiento de una única lengua original. Se dice que hubo cambios por causa cultural, religiosa, etc. La poligénesis, según la investigación moderna sobre lenguas criollas, ha mostrado que a partir de un input lingüístico, en una generación los niños desarrollan una lengua con gramática perfectamente estable y definida. Las lenguas criollas son precisamente lenguas históricamente surgidas de pidgins. Otro ejemplo notable es el idioma de señas en Nicaragua, que fue creado inconscientemente a partir de las señas aisladas que no formaban un conjunto de reglas estables y por lo tanto no constituían una lengua auténtica. Esta poligénesis es contraria a la anterior, ¿no? Afirma pues obviamente cosas diferentes a lo que en la monogénesis se viene afirmando. A partir de todo esto surge una pregunta al estudiar las lenguas pidgin y las criollas, descubriendo que existen ciertas semejanzas entre ellas, rasgos que se repiten tanto en las lenguas del Pacífico como en las del Atlántico. Así que surge la inquietud de por qué lenguas geográfica e históricamente distintas muestran rasgos similares. Tenemos entonces el origen de esas lenguas, volviendo nuevamente a la monogénesis, la teoría en la que se sostiene que dichas semejanzas solamente pueden explicarse recurriendo a un solo origen para todos ellos. Unos localizan esta estructura lingüística en un proto-criollo afroportugués desarrollado a partir del comercio de esclavos.
Otros la ubican en la lengua franca de los marineros, constituida por un léxico principalmente español e italiano. Esta hipótesis de la monogénesis rechaza la existencia de una relación entre cada lengua criolla y la lengua europea. Todas las lenguas del mundo se derivan de una única lengua ancestral, según lo que afirma esta teoría. Mientras que en caso contrario, ya la poligénesis sostiene que estas lenguas se han originado desde el momento en el que una lengua dominante entra en contacto con otras lenguas no europeas. Indican entonces un origen múltiple de las lenguas. Nacen a partir de una lengua dominante que al entrar en contacto con otras dan origen a esas nuevas lenguas, ¿no? Esta teoría sostiene también que el proceso que dio lugar a las lenguas humanas pudo suceder en diferentes lugares y momentos. En ambos casos, después de la aparición de una o de más lenguas y de los procesos de cambio lingüístico, obviamente aumentó el número de lenguas hasta llegar a todas las que existen actualmente. Cualquiera de estas dos hipótesis pues deja ciertos vacíos. Realmente cuando surge una hipótesis en cualquier ámbito de la vida humana, simplemente se da inicio a una serie o se abren muchas ventanas a través de las cuales la investigación continúa y no es, como dijéramos popularmente, caso cerrado el hecho de que las investigaciones hayan quedado como tal y que esta sea la última palabra, sino que por el contrario surgen inquietudes que dan origen a nuevas investigaciones. Por lo tanto, cada una de estas hipótesis deja ciertos vacíos. El argumento más aceptado contra la monogénesis afirma que los rasgos supuestamente procedentes del portugués han podido también desarrollarse dentro de la lengua española, y en general que hay rasgos lingüísticos en los pidgin y en los criollos que solo se explican por la mezcla de lengua de diferentes orígenes. Los defensores de la poligénesis añaden también que la similitud entre lenguas se explica por la coincidencia de condiciones sociohistóricas y lingüísticas de estas situaciones. Por tal motivo, hasta el día de hoy, pues estos argumentos son ampliamente estudiados, y aunque existen algunas evidencias que así lo sostienen o lo señalan, pues la búsqueda y la sed de conocer nuevas cosas relacionadas con las lenguas, en este caso la pidgin y las criollas, continúa en aumento, y continúan los estudiosos del tema buscando nuevas herramientas que les permitan evidenciar las teorías que de ellas han surgido. Así que lo que hoy en día consideramos que de pronto es lo último, pues en unos años, como los mismos estudios nos han venido dando cuenta de ello, pues serán el punto de partida para nuevas investigaciones. Esto es, grosso modo, lo que podemos afirmar del origen de estas lenguas en contacto. Los criollos hispánicos, papiamento, palenquero y chabacano. Los criollos hispánicos hacen parte de las lenguas criollas, lenguas de contacto que surgen entre el español y una lengua indígena, combinación con el portugués, francés y en ocasiones en inglés. Conviven en otro país o región con códigos lingüísticos o idiomas sin que estos sean los oficiales, por tender al prestigio hablado con ello o inferioridad frente a otra lengua de la misma región o espacio geográfico. Se caracterizan porque poseen gran cantidad de variaciones fonológicas y gramáticas en relación con las lenguas tradicionales, debido al tiempo, historia y contexto pragmático en el cual se desarrollaron. Papiamento, papiar, chaporear, cotorear. Lengua criolla hablada en las Antillas holandesas, islas de Aruba, Curazao y Bonaire, y en las comunidades en Holanda, Venezuela y los Estados Unidos. Miremos algunas características sobre su pronunciación. Hola,
Bonvini a Aruba. Bonvini significa bienvenidos. Antes que nada, déjame introducirme. Mi nombre es Aruba, que significa me llamo Aruba. Aquí siempre te saludamos con una sonrisa y un bon día, buenos días, bon tarde, buenas tardes o un bon noche, buenas noches. Y como vivimos en una isla feliz, siempre nos llamamos Dushi, cariño, dulzura, cuchi cuchi. ¿Entiendes el punto? Dushi es una palabra tan linda que hasta el tiempo lo llamamos Dushi. El tiempo está Dushi hoy. El tiempo está lindo hoy. Disfrutémoslo y vamos a buscar algo de beber. Busquemos algo de tomar y algo de comer también. Y algo de comer también. Bueno, ha sido divertido, pero ya se hace tarde. Juan Tortín, ¿qué hora es? Chaucito, y te veremos aquí en nuestra linda isla. Como decimos en Aruba, de oro. Hasta pronto. Como ya pudimos evidenciar, el papiamento es una lengua característica de las Antillas holandesas, especialmente de Aruba, Curazao y Bonaire. Surgió a principios del siglo XVIII en la isla de Curazao como mezcla entre el portugués y el español, con variantes de lenguas africanas. Cuenta con 320.000 personas hablantes, contando con una transición total de hablantes entre las Antillas holandesas, caracterizándola por ser aún una lengua viva que se habla y se respeta en la región. Su principal característica es que el papiamento, a diferencia del palenquero, como lo veremos a continuación, es una lengua oficial en las Antillas holandesas junto con el holandés, el español y el inglés, recientemente añadida. Al igual, posee una estructura con las siguientes variaciones: presencia de sustantivos sin determinante, uso de pronombres explícitos, fonemas variados teniendo en cuenta las oraciones múltiples y palabras, y a su vez, esta lengua cuenta a partir de 1998 con un estudio de planificación lingüística, haciendo propiamente que ella tenga diferentes materiales didácticos, manuales gramáticos que permitan que el conocimiento del idioma sea ampliamente difundido y conocido a lo largo de toda la región. Palenquero o lengua de Palenque. Lengua autóctona colombiana ubicada en la región de San Basilio de Palenque, caracterizada por ser representación de los negros africanos en Colombia por su llegada a Cartagena de Indias. Veamos algunas de sus características. Los ecos de África suenan en este pueblo colombiano de unos 4.500 habitantes. Palenque fue fundado por Bencos Viejo, que de esclavos se liberó hasta que llegó a famoso. San Basilio de Palenque fue fundado por esclavos cimarrones que se fugaron de Cartagena a principios del siglo XVII. Aquí se conserva como un tesoro una lengua creada por los fundadores. Es el palenquero. Combina el castellano con lenguas africanas. La escuela San Basilio abrió sus puertas en agosto del año pasado. Por primera vez, aquí se enseña a cerca de 400 alumnos a leer y escribir en palenquero. Estuvo a punto de desaparecer, según una profesora del pueblo. Una gran violación que tuvimos, pues nos vimos obligados a dejar atrás nuestra lengua y adoptar en un 100% la lengua castellana. Ande un paraje, lo que se llama Palenque, antes a una mujer. Hoy es cuidada como un tesoro. Es la única lengua criolla de base castellana que sobrevive en América, según los especialistas. La UNESCO la declaró obra maestra del patrimonio oral en material de la humanidad. La clase en lengua palenquera nos enseñan, o sea, lo que nuestros ancestros hicieron, la lengua que nuestros ancestros construyeron.
una herencia que es parte de la identidad de los habitantes y que las nuevas generaciones aprenden a apreciar. En concordancia con lo visto, podemos establecer que en palenquero es indiscutiblemente una lengua originada o combinada con la española. Sus orígenes se encuentran o se reducen a la llegada de los esclavos cimarrones conocidos bajo el nombre de palenques a Colombia en el siglo XVI. A raíz de la fuga de esclavos y su lucha por la libertad en 1691, la corona española concedió la libertad a aquellos esclavos prófugos por el terror español a cambio de su reducción, característica predominante para que, en cierta forma, esta población en 1713, a causa de todo tipo de perseguimiento, lograra crear con ello un conjunto o un pacto en donde San Basilio de Palenque fuera el lugar de libertad para los negros cimarrones. Una de las características de la lengua palenquera es que surgió en 1627 bajo la idea de lengua corrupta, usada y enseñada por los negros a sus hijos para poderse comunicar, teniendo en cuenta el sustrato africano bantú y el español. San Basilio de Palenque en 2005 fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Gracias a ello se ha acrecentado el estudio de la lengua palenquera, creciendo de un 10 a un 15% los hablantes y siendo promulgada y protegida por el gobierno colombiano. De igual forma, en la actualidad se está trabajando en la creación y concatenación de una gramática descriptiva para el estudio y con ello difusión de esta lengua, siendo enseñada ya en básica primaria y secundaria, buscando con ello la preservación no solo de la conmemoración de la lucha de los esclavos cimarrones, sino también la identidad que ella representa como lengua criolla. Chabacano es el glotónimo atribuido a todas las variedades de la lengua española habladas en Filipinas. Posee 6 dialectos, resaltando entre ellos el cavite, el ternate, zambagua, cotabato, daveño y manila. Miremos algunas características. Este es un cartel escrito en chabacano, una lengua que comparte el 60% de su vocabulario con el español. Se habla al sur de Filipinas, en Zamboanga, conocida como la ciudad latina de Asia, porque la mayoría de sus habitantes habla en este español criollo. Su origen se remonta al siglo XVII, en época de la colonia española. Hasta aquí se trajeron a trabajadores mexicanos para construir edificios como este Fuerte del Pilar, antes de San José. Los novohispanos de América mezclaron su idioma con el de los filipinos y el español de los capataces, y nació el chabacano, que suena así. En este grupo tiene 60 o 80% de la población ta conversa pa chabacano. Bert Torres, profesor de la Universidad de Mindanao Occidental, explica que entre un 60 y 80% de la población de Zamboanga habla chabacano puro y el resto lo mezcla con otros idiomas de Filipinas. El chabacano, según datos históricos, concibe su origen en la migración de españoles a la región de Mindanao, Islas Filipinas, y de ahí a gran parte del territorio, considerado hoy en día como una lengua no oficial pero importante para comunicarse en algunas partes geográficas del mismo. Combina el portugués y es difícil establecer el número concreto de hablantes, oscilan actualmente entre 293 o más dependiendo de la consulta que se realice. Sus principales características se encuentran en la aceptación general en el área urbana, pero de poco prestigio en las regiones rurales. No posee diccionarios monolingües, puesto que hay gran variedad de lenguas en la región. Por lo tanto, da a entender que faltan desarrollos de gramáticas descriptivas que promulguen esta y sus variedades específicas. Existen 2 tipos de chabacano, el zamboangueño, que es el común usado en espacios sociales, y el descomplicado o el formal, que es usado para comunicaciones gubernamentales. Según el sociólogo del lenguaje Joshua Fishman, para los humanos existen 3 tipos de fronteras: las físicas, las geográficas y las étnicas. Cuando etnia, grupo social y territorial convergen, surgen fenómenos lingüísticos como la mezcla de lenguas o medias lenguas. Tal es el caso del Spanglish, el portuñol y el cocoliche. Claro, pero es poco. Yo no puedo quejarme. Yo he comprado la base de un cajón de aquí, se de queso, y se lo vendito a una clientela otaria que me ha pagado por 4 veces lo que valía. Giacomina tenía las piernas gordas.
así gordas, pero así gordas. Lo que hacía que todos los hombres, cuando la viesen en la calle, abriesen tamaño de grande luoco. Y la pícara de la muchacha, que sabía que esto le gustaba a los hombres, se prestaba la liga para que se le hinchasen más las pantorrillas de la pierna. El Spanglish se da principalmente en la frontera entre Estados Unidos y México. Sin embargo, este fenómeno también se presenta territorio adentro de la frontera de Estados Unidos, en aquellos estados donde existe una conformación importante étnica de migrantes latinoamericanos de habla española, quienes mezclan su cultura y su lengua dentro del nuevo territorio que los acoge, y así aportan, enriquecen y modifican la cultura donde esta mezcla se usa. Este fenómeno también ocurre del otro lado de la frontera, es decir, en México, o de México hasta la Patagonia. El Spanglish también hace presencia en el resto de América Latina, pero en una menor medida, donde ya no es una mezcla, sino una influencia. What up, man? ¿Qué te pasó? Lo de siempre, the police, man. You okay? Yeah, no, don't worry about it. Tu hermana a bailar contigo, que te veo que estás lista. I don't want to go dancing. Why don't you just stick to your own telenovela? Oh, Bella, kiss, Bella, get back. ¡Cálmense! Abuelita, ¡Le saco la chancla! Abuelita. De otra parte, en Argentina, resultado de la migración de italianos y de europeos, esta necesidad de comunicarse entre nuevos habitantes y los criollos americanos de Argentina, quienes hablaban español, se dio una particular mezcla de lenguas de la que surgió el cocoliche, aproximadamente a finales del siglo XIX, en especial en Buenos Aires. El cocoliche toma una fuerza importante, tanto así que desarrolla un nivel artístico del que perduran aún muestras literarias y teatrales. Los principales dialectos italianos que dieron forma al cocoliche fueron el genovés, el siciliano y el napolitano, entre otros dialectos jergales italianos. Por tanto, este fenómeno es definido como una lengua mixta que se originó espontáneamente de la primera generación de migrantes italianos a Argentina. Del cocoliche tradicional surge otra variedad, el cocoliche caricatural, que es utilizado por actores argentinos en representaciones teatrales y artísticas interpretadas por actores argentinos que hablan español. El cocoliche, al ser una lengua que se originó por un fenómeno de migración, con el paso de los años ha ido desapareciendo. Sin embargo, las muestras de esta lengua aún se mantienen, como se mencionó anteriormente, en la literatura, el teatro, y también es usado por personas rioplatenses de avanzada edad, quienes aún lo usan en contextos coloquiales y familiares. En otra parte de la frontera con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, también en la frontera de Brasil con Venezuela y Brasil con Colombia, existe un fenómeno llamado portuñol, que es la mezcla de lenguas entre el portugués de Brasil y el español. Esta mezcla de lenguas tiene la particularidad de ser diferente en sus diferentes fronteras, es decir, el portuñol de la frontera sur es diferente de la frontera norte, como en Venezuela y Colombia. Esta lengua mezclada no es reconocida como lengua oficial ni como lengua formal. Es comúnmente reconocida como una lengua de frontera, usada principalmente en los comercios de las fronteras entre Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, o en una menor medida en las fronteras de Venezuela, Brasil y Colombia. Esta mezcla permite la convivencia de diferentes culturas en un mismo territorio, donde el portuñol sirve de mediador entre las personas y el comercio. Es una lengua principalmente oral, que no tiene diccionario, ni ortografía o reglas gramaticales. Una lengua en constante evolución. Una manera improvisada, pero bastante útil, que procura la comunicación cuando se mezclan las dos lenguas. Eu vou falar em portunhol, porque tem muita gente do Brasil que está colaborando com a gente, muitos de outros países de Latinoamérica. Durante este vídeo, queria mostrar que uma pessoa é capaz de comunicar perfectamente em português. Sin lugar a dudas, el Spanglish, sociolingüísticamente hablando, es la mezcla más notoria y compleja que coexiste en la sociedad estadounidense. El Spanglish tiene la particularidad de ser una mezcla de lenguas bilingües, como lo postula el autor Winford. Este tipo de mezcla de lenguas es amplio y variado, donde se pueden encontrar fenómenos tan comunes como los préstamos, los cálculos, las transferencias gramaticales o la alternancia entre lenguas. Fenómeno que se da principalmente en ambientes coloquiales, familiares y que es usado bastante entre jóvenes bilingües de segunda generación residentes en Estados Unidos. Ok, bueno, primero que todo estoy en el estado de Illinois, la ciudad de Chicago. Y bueno, en cuanto a tu pregunta, siento que esta parte hay aún mucho, o sea, puedo no estar muy inmerso en los hablantes angloparlantes. Entonces, haz de cuenta que donde vivo no hay muchas personas que hablen español. Sin embargo, hay comunidades, ¿no? Está la comunidad, no quiero categorizar, pero así es como llaman acá, ¿no? La comunidad de los blancos, que
sí, los americanos que llevan ya varias generaciones, que es donde vivo en este momento. Entonces, el español ahí, la gente trata, o sea, ellos saben cositas como generales, saludos, gracias, por favor, pero, o sea, palabras sueltas ahí, que a veces ni siquiera saben cómo usar un contexto. Pero, sin embargo, ya está, digamos, los barrios donde están los latinos, digamos, los mexicanos, los colombianos, o Latinoamérica en general. Ahí siento que sí hay mucho Spanglish. Incluso yo hablando con mis amigas, no, o sea, hablamos en español, pero decimos cosas en inglés. Por ejemplo, ay amiga, me das una ride, que eso en Colombia nunca se dice, ¿sí? Vamos a tener un sleepover, ¿sí? Entonces, en cuanto a mi grupo social de mis amigos latinos, sí hablamos en español, pero decimos cosas en inglés. Otra cosa que yo me di cuenta mucho es que uno empieza a utilizar la estructura del inglés en el español, ya de tanto que estás acá. Por ejemplo, me alegraste el día, me hiciste el día, ¿no? Sí. Uno dice en español, me alegraste el día. Me hiciste el día con eso. Y después es como, De hecho, algo que me pasa muy chistoso y es que cuando hablo con mi mamá no sabe nada de inglés, o sea, mi mamá sabe good morning y hasta ahí, ¿sí? Entonces yo estoy hablando así con mi mamá y empiezo a decirle, sí, ma, y de repente empiezo a hablarle en inglés, o sea, como que no contextualizo con quién estoy hablando, dónde estoy, ¿sí? E incluso yo viví 2 años acá, 2018, 2017, 2018, 2019 volví, y yo recuerdo estar como en un restaurante diciendo, por favor, una napkin, cuando, sí, o sea, nada que ver allá, porque fue lo primero que se me vino a la cabeza. Entonces, sí, después de estar tan inmersa en la lengua, siento que automáticamente el inglés me llega, sin querer hacerlo. Pues primeramente, buenas tardes, me presento, mi nombre es Gabriel, y yo soy del sur de Brasil, donde hace frontera con Argentina, y sí, a veces me suele pasar mucho. Cuando estoy comunicando con amigos que son brasileños, me sale el español, y cuando hablo en español, me sale el portugués. Entonces, pues la verdad me pasa mucho, cuando hablo con un amigo en portugués, a veces me sale mucho el español, porque como ya tengo harto tiempo acá en Colombia, entonces eso me suele pasar mucho. Siento que me sale mucho el portugués. Pues no en el principio sí, pero ahora ya sé cómo usar mucho el español. Aquí viene una pregunta para Laura. Cuando te juntas con la comunidad latina o de españoles en Estados Unidos, ¿prefieres hablar en inglés o en español o las mezclan? Ya por la costumbre. No, nosotros usualmente hablamos en español, en Spanglish, o sea, como el ejemplo que te ponía hace rato, sí hay como palabritas que, no sé, dame una ride, es como ride. Como dame un aventón. Exacto, entonces como que es muy largo, ¿no? Dame un aventón, entonces dame una ride, ya, fácil. Como que uno empieza a conocer palabras que facilitan decir como oraciones largas en español, entonces ahí sí, pero así todo el tiempo en inglés, no. Español es nuestra primera lengua, ya pues palabritas que de pronto son como general, como todos entendemos. Pues es más siento que una parte es que me ha sucedido acá al expresar mis sentimientos, el español, o sea, uno fluye mejor, pero digamos, no sé si estoy enojada, si estoy triste, en el inglés me frustro a veces porque siento que no encuentro la manera de decir todo lo que quiero decir como lo quiero decir. Entonces ahí sí el español, pero no, si estoy con, americanos que no saben nada de inglés, me siento cómoda, o sea, nada español, perdón, me siento muy cómoda, no tengo lío, pero obviamente si yo siento que saben en español. Y con las matemáticas, ¿piensas en inglés o en español con las unidades de medida, kilómetros, millas, todo esto? Wow, he aprendido mucho porque, pues, como saben, acá es todo lo contrario, ¿no? Millas, Fahrenheit, pies, pulgadas, y yo, ¿what? Pues obviamente lo pienso en español, ¿no? Pero obviamente sí ya pienso, o sea, yo veo una distancia y la pienso en millas, ¿sí? No en kilómetros, que es lo que a uno le enseñaron. Ya por lo que estoy tan inmersa acá, pues
me ha llevado a todo eso, pero igual si yo quiero contar, multiplicar, sumar, dividir, español, o sea, no. Es más, yo trabajo en un restaurante, entonces a veces los números cuando son cifras muy grandes, yo, tengo que hacer toda la traducción. En algún tipo de situaciones yo pienso mejor en portugués, porque son números son totalmente iguales, pero a veces só cambia la forma de pronunciar. Pues a mí me pasó muchas veces, pues acá aprendí mucho vocabulario, como así decir así de calle, como decir como re, como marica, ¿sí? A veces uno habla y automáticamente sale, porque uno está siempre hablando con personas así normales y siempre sale como una palabra informal, así, no es porque uno quiere, porque si uno ya está acostumbrado a hablar, ¿no?